Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. La plataforma de colaboración y difusión más relevante en Latinoamérica, con voces de reconocidos expertos en los distintos temas que rodean a la seguridad en línea. Un evento que reunirá a una audiencia de más de 600,000 personas y 60 organizaciones en importantes conferencias, paneles, entrevistas, talleres y mucho más en los meses de junio a octubre de 2023. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, promovemos y elevamos el nivel de conciencia y conocimiento sobre el aprovechamiento de las plataformas digitales de forma segura, con valores como educación, colaboración, innovación, inclusión y diversidad, logrando generar contenidos y conversaciones de suma importancia para usuarios finales de todas las edades, condiciones físicas, nivel socioeconómico y comunidades, instituciones educativas, así como para pequeñas, medianas empresas y organizaciones públicas. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, te estamos buscando para formar parte de nosotros, participar y contribuir a la construcción de un ecosistema digital seguro y confiable, porque la seguridad es un asunto de todos. Participa como conferencista, vocero, embajador, anfitrión de sede, patrocinador y miembro del comité. No lo pienses más y únete para ser parte fundamental del gran impacto social que tiene el Festival de Ciberseguridad para América Latina. Más información en festivalciberlatam.org o contáctanos en comunicación@festivalciberlatam.org. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda edición justamente del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Estamos muy contentos de tener el día de hoy a Juan Manuel Aguilar Antonio, quien nos va a platicar de un tema interesantísimo porque justamente tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Qué es justamente la ciberseguridad en el nivel de la seguridad nacional? La importancia de resguarda a las instituciones gubernamentales. Y bueno, ya ahorita nos va a contar justamente Juan Manuel de todas las cosas que han sucedido, porque la verdad es que hay tela de dónde cortar. Primero que nada, pues Juan Manuel, bienvenido. A continuación voy a dar tu semblanza para que todas las personas que nos están escuchando pues sepan justamente la calidad y el nivel de ponente que tenemos el día de hoy. Juan Manuel es investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Socioeconomía, Estadística y Cómputo aplicado por el Colegio de Posgraduados y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón. Bienvenido, Juan Manuel, todo tuyo el auditorio y estamos aquí aprendiendo de ti. No, muchísimas gracias, Cintia. Un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con la parte de esta temática, precisamente vinculado a la parte de poder analizar y entender los ciberataques desde una dimensión diferente en el ámbito concreto de cómo se configuran como una amenaza a la parte concreta de la seguridad nacional. En primera instancia, quisiera mostrarles este gráfico. Es parte de un sitio que se llama Hackmageddon. Es un portal italiano que documenta diferentes ciberataques que son constantemente documentados alrededor del mundo. Y por ejemplo, podemos ver que la categoría más amplia es lo que se denomina como cibercrimen. Y precisamente cuando nosotros pensamos en un ataque cibernético, un hackeo, una brecha de información, un ransomware, siempre tenemos la noción concreta de que este tipo de actos o delitos cibernéticos, ciberataques, etcétera, tienen la finalidad de obtener un beneficio económico. Y es verdad, la gran cantidad de los ataques a nivel internacional son por cibercriminales que buscan maximizar ganancias, que buscan obtener un beneficio, ya sea en el tema de información, en especie, en el ámbito concreto también del beneficio económico, pero también hay una serie de ataques que no necesariamente buscan maximizar estos beneficios económicos, que van en una categoría diferente y que van más allá a particularidades que puede ser comprometer la seguridad nacional de un Estado-nación, de un país, afectar la estabilidad política, afectar la gobernabilidad, afectar la reputación
que tiene este país y de la misma forma la interacción que él puede llegar a tener con todos los actores internacionales. Y precisamente ahí va donde se encuentran estos tipos de ataques cibernéticos que son particulares y ya nos van a hablar de una problemática vinculada al tema de la seguridad nacional. Ahí es donde está el hacktivismo, por ejemplo, con grandes organizaciones como puede ser el tema de Wikileaks, como puede ser Anonymous, LuxEls, lo que puede ser recientemente en el ámbito de América Latina, Guacamaya. Está el tema del ciberespionaje, y el ciberespionaje es muy interesante porque ahí puede haber un ciberespionaje de carácter industrial, de carácter privado, con tener la parte concreta del robo de la propiedad intelectual, pero también hay un ciberespionaje entre estados, las comunicaciones gubernamentales, la información que los diferentes funcionarios de gobiernos manejan pueden ser trascendentales para hacer inteligencia o para hacer contrainteligencia por diferentes actores que son antagónicos, son oponentes en el ámbito de una política internacional, una política exterior o una política de seguridad que puede tener un Estado. Nación y finalmente el tema de la ciberguerra. Ahí, por ejemplo, es muy, muy importante destacar que en el contexto actual, en el marco del conflicto con Ucrania, también vemos que el ciberespacio juega, los ataques cibernéticos se vuelven trascendentales. Fue muy famoso el tema concreto de un malware que estuvo circulando en el ámbito concreto de la operación que impulsó pues, Rusia en el plano terrestre, aéreo y marítimo dentro de la invasión de Ucrania que se llamaba Wiper. Y Wiper era un software un malware muy sofisticado que borraba toda la información dentro de los dispositivos electrónicos, pero al final de cuentas, Wiper era la punta del iceberg. Se decía que había otros malwares operando dentro de los sistemas de usuarios de teléfonos inteligentes, de empresas privadas, de oficiales gubernamentales que estaban haciendo diferentes acciones. Y en el caso concreto, uno de los más famosos fue el tema de la versión 2.0 de un malware que causó mucho escándalo en el año 2016 que se llamaba Industroyer. Y Industroyer fue muy, muy famoso porque fue como la epítome de los grandes ataques que pueden comprometer la seguridad de un país porque es un ataque de infraestructura crítica, un ataque a una infraestructura estratégica que necesita la sociedad y la población para garantizar un servicio y en este caso fue un ataque a una red eléctrica que bueno, dejó sin luz por algunas horas a varias colonias, varios barrios dentro de la ciudad de Kiev y esto, por ejemplo, ahí se podía ver el potencial que podían llegar a tener estas amenazas. Se dice que en el marco de la guerra de Ucrania, hubo una segunda versión de Industroyer que estuvo operando en el marco de diferentes operaciones militares, pero que precisamente no se conocen a detalles más información sobre este malware, no se tiene una copia concreta del ámbito para poder analizarlo de una forma del forense cibernético. ¿Por qué? Porque Wiper se encargaba de borrar toda la evidencia que había en los equipos de cómputo, en la parte de los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, conforme iba avanzando la parte de la invasión. Estos van a ser precisamente esas categorías de hacktivismo, ciberespionaje, ciberguerra, los tipos de ciberataques que nos van a ocupar el día de hoy. Y vemos que hay un amplio abanico de diferentes casos en los cuales se ha comprometido la gobernabilidad, la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas de los países a través de operaciones cibernéticas. Vimos el tema del Cablegate, de la filtración de Wikileaks en 2011, los 250,000 papeles del Departamento de Estado. Vimos también el caso concreto de Anonymous, que hizo mucho la parte de difusión de información reservada, que comprometía la imagen de las instituciones políticas de los Estados Unidos. En el caso concreto también de la primavera árabe, vimos que hubo una buena gestión o control por parte de gobiernos autoritarios del discurso público en Facebook o Twitter, y esto pues derivó en que se promovieran protestas que terminaban con el derrocamiento de los regímenes. Y ahí, por ejemplo, es una amenaza muy fuerte a la gobernabilidad, a tal grado que un gobierno cae y se empieza a estructurar otro gobierno, y yo creo que solamente en este momento fue el punto central en el cual redes sociales como Facebook o Twitter sirvieron para apoyar luchas democráticas en vez de promover la polarización social. Y bueno, tenemos otros casos más representativos o enigmáticos a nivel internacional. Podemos ver que en el caso de la discusión, el control de los comentarios en Internet en China es un tema de seguridad nacional. O sea, se regulan los discursos, se regulan las temáticas cuando empieza a haber ciertos discursos que puedan ser en el ámbito concreto contestatarios, rebeldes en contra de ciertas políticas gubernamentales, pues también se empiezan a controlar, se empiezan a moderar, se empieza a quitar de la esfera de la discusión para poder evitar estos procesos de polarización social
que puedan afectar a la gobernabilidad de un país. Y posteriormente, pues también vimos el tema de las elecciones de Rusia, digo, las elecciones de Estados Unidos y la intromisión de Rusia de 2016, que fue un tema muy polémico y muy interesante de analizar. En un artículo que yo publiqué para una revista española, yo hice una línea del tiempo, precisamente donde hablaba cómo el Internet se securitizaba. No se lo voy a poder explicar todo por el tiempo que tenemos y también porque me gustaría tener la parte concreta de un diálogo con ustedes para contestar sus dudas, preguntas o inquietudes, pero me quiero centrar en la antepenúltima fase vinculada a la parte del desarrollo de las políticas de ciberseguridad a nivel internacional, y es realmente esta la más importante, porque aquí es cuando ya la ciberseguridad se promueve, se consolida como un problema de seguridad nacional. Esto tiene su origen en Estonia, en el año 2007, entendiendo que también la parte de Estonia tiene una complejidad geopolítica y una complejidad social muy, muy importante, que incluso nos puede ayudar a entender ciertas dinámicas que han acontecido en esta zona de Europa del Este, que incluso nos ayuda a explicar la parte concreta de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y el conflicto que está viviendo Rusia en la actualidad. Pero ¿cómo se gesta este ciberataque a Estonia en el año 2007, que va a ser el primer gran referente de un ataque que compromete la seguridad nacional de un Estado-nación? Como les decía, todo se va a interrelacionar con esta estatua que se llama el Soldado de Bronce. Es un monumento soviético, es un monumento a la parte del Ejército Rojo, en el ámbito concreto, que conmemora la liberación del ejército soviético de la ciudad de Tallinn respecto a los invasores alemanes del régimen nazi. Y todas las partes de las repúblicas soviéticas, que son un total de aproximadamente 17 países, están llenos de este tipo de monumentos de referentes. Es muy importante destacar que en los últimos años, y precisamente con la invasión de la guerra a Ucrania, ha habido una fuerte campaña de quitar estos monumentos, pero es algo que está pasando en 2023, pero es algo que ya se estaba planteando Estonia hace ya 15, más o menos 16 años. Y ellos querían retirar estos monumentos porque les recordaban precisamente ese pasado soviético, esa influencia de Rusia dentro de su país, y ellos deseaban crear un proyecto de país que viera otras dimensiones, que se interrelacionara con la parte concreta, por ejemplo, de la Unión Europea, con la parte concreta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dejara al lado todo el pasado soviético y precisamente empezar a dejar de estar dentro de esa esfera de influencia que había sido la parte concreta de este pasado. Cuando ven este mapa que está en la parte de la diapositiva en el lado izquierdo, podemos ver la población rusoparlante dentro de Estonia, y podemos ver que precisamente la que comparte frontera territorial con Rusia va a ser el nivel de población que habla esta lengua, pero que se asemeja mucho a esas dinámicas que se están viviendo en el Donbass, que se están interrelacionando con la parte concreta de la justificación que utiliza Rusia en el ámbito de querer invadir Ucrania para resguardar a una población que está étnica y lingüísticamente emparentada con ellos, pero que es resultado de una política demográfica que promovió Joseph Stalin. Y es muy interesante, hay que entender que los soviéticos no se limita a la cultura rusa, no se limita al lenguaje ruso, es algo que va más allá de la parte concreta de una identidad nacional que estaba vinculada a la parte concreta de gran cantidad de diferentes pueblos eslavos, bálticos, caucásicos, mongoles, paleo-siberianos, túrquicos, uriáticos, etcétera, que hicieron una mezcla étnica. Y esto está presente, y precisamente por eso hay muchos eventos que causan estas tensiones de Rusia con los países que se llaman las ex repúblicas soviéticas y lo que se conoce como el espacio post-soviético. Hay un libro muy interesante de una autora que se llama Alexandra Alexeyevich, donde habla un poco de esto, donde habla de qué es esa identidad nacional soviética. No nos vamos a ir por ahí tanto, que es un tema muy apasionante para mí, pero que les puede ayudar a complejizar esto. Y vean, estos son precisamente esos países que todavía quedan al margen de esta influencia, donde va a estar Estonia, donde va a estar Ucrania, donde va a estar otro país que fue víctima de una dinámica muy semejante que se va a llamar Georgia, y que van a tener en común los tres, que los tres se va a utilizar el ámbito concreto del Internet, el ciberespacio, en el marco de confrontaciones armadas. Y ahí vemos cómo en el caso interesante, la ciberseguridad ya es un problema de seguridad nacional.
¿Qué es el tema particular de Estonia y por qué se vuelve el primer referente de estos casos? Estonia es una de las tres repúblicas bálticas, junto a la parte concreta de Letonia y Lituania, y son los primeros países que dejan la parte del proyecto soviético en el marco de las vísperas de su caída y la parte del derrocamiento de lo que fue la Unión Soviética. Ya en las vísperas de la parte del 91, cuando iba a desaparecer, cuando se veía que la parte concreta del Partido Comunista no iba a poder tener cohesión para seguir controlando el territorio, estos tres países son los primeros que ven y se independizan inmediatamente y empiezan a optar por vías en el ámbito concreto, alternativas para el desarrollo de un país que esté fuera de la influencia de Rusia. Va a haber dos cosas que iba a hacer Estonia que van a ser en el ámbito concreto de impensables para Rusia, para alejarse de él, que van a ser unirse a la Unión Europea y posteriormente unirse a la OTAN. Precisamente esas mismas acciones que quería hacer Ucrania y que por alguna forma se dice está Rusia invadiendo para poder evitar perder que ese país salga de su esfera de influencia política y geopolítica internacional, eso sí lo logra Estonia. Lo logra en un periodo de la década de los 90 e inicios del 2000, cuando Rusia es un país sumamente debilitado, cuando no tiene la parte de, cuando está la reestructuración de su régimen de gobierno y Rusia no tiene la capacidad de reaccionar ante esta acción, pero es una provocación en el ámbito concreto de la vecindad territorial que comparte con este país, que es muy pequeño. A la par de este estudio va a tener la parte de una visión de ver que el Internet es una tecnología que cada vez se está posicionando más a nivel internacional. Y frente a esto, crean un proyecto de país que se llama X-Road. X-Road se creó en 1995 y lo que promovía era una política de gobierno orientada a fortalecer la economía digital, a apoyar, subsidiar a empresas que fueran de desarrollo tecnológico, de Internet, programación, software, etcétera, etcétera. Y poco a poco, con el pasar de los años, X-Road se va a empezar a transformar en una marca país que se va a llamar eStonia. Y Estonia está vinculado a la parte de que este es un país con un auge en el ámbito de las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, es una potencia del Internet, es una potencia de la ciberseguridad, pero precisamente para el ámbito del año 2007 no era un país con estas características. Lo que es que estaba empezando a forjar, estaba teniendo un proceso de digitalización muy impresionante, estaba teniendo una reducción de la brecha digital sumamente importante que hacía que cada vez una cantidad mínima de la población no tuviera acceso a Internet y las personas empezaran a utilizar estas tecnologías para el ámbito concreto de su vida cotidiana. ¿Cuál va a ser la problemática? Entre más tecnologías incluyamos en nuestra vida, entre más digitales seamos, entre más dependamos del uso del Internet y las aplicaciones, más vulnerables vamos a ser en el ámbito concreto de un ataque cibernético. Y precisamente en el año 2007, el Parlamento estonio se plantea quitar este monumento, adelantándose 16 años a la tendencia que se está viviendo en la actualidad, y bueno, causa una fuerte polarización social. Hay personas que dicen, no, es que lo tienen que dejar porque es un monumento a la valentía de los soldados, es que dicen, ok, no somos prorrusos ya, pero lo soviético es otra cuestión. Hay población que dice abiertamente, ya no tenemos que ver nada con los rusos, con los soviéticos, quítenlo, estamos creando un nuevo modelo de país y ese monumento nos representa el pasado del cual queremos evadir y del cual no queremos ser parte, y empieza a haber esto que empieza a causar disturbios sociales. Obviamente los ojos de Moscú, los ojos de Rusia estaban atentos a lo que estaba pasando en este país y a razón de querer quitar ese monumento, se dan disturbios en las calles que se vuelven los disturbios más grandes de la historia del país. Lo trascendental va a ser que a la par que empiezan estos disturbios sociales, en los cuales la policía, incluso el ejército tuvo que intervenir porque la convocatoria de la parte de los manifestantes era muy, muy grande, se dan cuenta que también hay un ataque de DOS que está interrumpiendo toda la parte del funcionamiento de
el dominio de Internet de Estonia. No estamos hablando de un sitio de Internet, estamos hablando del dominio completo, el dominio .es, que es lo semejante al dominio .mx, que no podía operacionalizar ninguna página de Internet, ningún sitio, ningún servicio, y lo cual estábamos viendo que estaba siendo parte de un ataque de DOS de cantidades estratosféricas. No estábamos hablando de millones de bots, estábamos hablando de miles de millones de bots que dejaban inoperable la parte de la red de Internet de un país completo. Los ataques de DOS son muy fáciles de ejecutar, son una operación muy efectiva. Esto es, por ejemplo, el ámbito concreto de una visualización de un sensor de NORS que lo está detectando minuto a minuto, y podemos ver que son sumamente ágiles, son sumamente sencillos, son baratos, pero en el caso concreto de este ciberataque de 2007, pues era de unas condiciones impensables para poder dejar sin operaciones el ámbito concreto del dominio del Internet en un país de esas características. ¿Qué efectos tuvo este ataque de DOS? No hay acceso a portales de gobierno privados, hay desinformación, algo muy importante. Las personas no podían acceder a portales de noticia de Estonia, solamente podían acceder a portales de noticias rusos. Todo lo que era Sputnik, todo lo que era RIA Novosti, etcétera, podían entrar la población estonia, pero no podían ver portales nacionales, y obviamente eso era un promotor de desinformación, de infodemia, etcétera, que alimentaba la parte concreta de la desinformación. Y la otra, había interrupción de servicios públicos y privados. Los semáforos de las calles no funcionaban, la parte concreta de los cajeros electrónicos tampoco, y ahí podíamos ver las implicaciones que tenía este ciberataque. Hubo implicaciones internacionales, hubo disturbios muy fuertes en las calles, pero también hubo tensiones directas entre Estonia con la parte de Rusia. En ese momento fue el único punto en el cual ha estado un presidente alternando con Vladimir Putin al frente del Kremlin en Rusia, que fue Dmitry Medvedev. Y bueno, también hubo la parte concreta de un posicionamiento internacional. La Unión Europea manda una queja a Rusia porque Estonia es un miembro integrante de este organismo económico, y la parte concreta de la OTAN. La OTAN también cambia su estructura, reforma el artículo 6 de su tratado que da origen a esta alianza internacional, e incluye las ciberamenazas como la parte concreta de amenazas a la seguridad nacional de sus miembros y amenazas a la seguridad internacional. Esto es muy interesante porque una problemática local con algo tan sencillo como fue esta estatua se vuelve un problema nacional y luego un problema internacional. Aquí vemos la parte concreta de cómo se van dando diferentes impactos de esta noción. Esto es un artículo que yo publiqué en una revista de Ecuador, se lo pueden ver a detalle, pero es muy importante porque es el primer caso de esto. Y a partir de esto va a empezar a verse ya cómo los países tienen que desarrollar políticas nacionales de ciberseguridad, tienen que hacer análisis de riesgo. ¿Qué pasaría si un país es víctima de un ataque o un ciberataque que va vinculado a la parte concreta de afectar una infraestructura crítica, de afectar al caso concreto del prestigio de una institución gubernamental, de querer dañar sus relaciones diplomáticas con otros actores internacionales, de querer afectar la gobernabilidad o promover la polarización social? Y esto precisamente nos va a dar a la parte de empezar a ver una fase de la contienda donde empiezan a surgir estas instituciones gubernamentales que empiezan a crear estas políticas gubernamentales en el ámbito concreto de la materia de la ciberseguridad. Está el tema del surgimiento de la NISA, la Agencia Europea de Seguridad de la Información, en el año 2004, que agrupa a todos los países de la Unión Europea y tiene marcos de cooperación muy robustos frente a ese tipo de ciberataques. Ellos, por ejemplo, siempre están creando publicaciones de vanguardia en el ámbito de temas de legislación jurídica, política, económica, impactos en diferentes sectores de este tipo de ciberincidentes. Y también empiezan a surgir instituciones como el ámbito concreto del surgimiento del cibercomando de los Estados Unidos, que es una parte de integrar a las diferentes partes de las Fuerzas Armadas de este país también con una visión vinculada a la parte de comprender al ciberespacio como una amenaza a la seguridad
nacional. Y también, por ejemplo, se empiezan a ver cómo más allá de Estonia también se está utilizando el Internet para acciones que buscan jugar a favor de un país en el ámbito de los conflictos armados. Precisamente un año después del ciberataque de Estonia, Dmitry Medvedev, por una tensión muy parecida a la del Donbass, decide invadir dos regiones de Georgia, un país que está en el mar, en el Cáucaso, que son Abjasia y que son Osetia del Sur, con una justificación completamente igual a la parte de la guerra de Ucrania. Vamos a defender a la población rusa del gobierno georgiano, ¿por qué no? Están cometiendo acciones en contra de ellas que pueden derivar en un genocidio, que pueden afectar la parte concreta de su origen étnico, etcétera, etcétera. Pero cuando se da esta invasión en el campo terrestre, cuando los convoys armados de Rusia entran tanto a Abjasia como Osetia del Sur, también entra una operación cibernética. Una operación cibernética abocada a evitar las comunicaciones de la población y del gobierno o las autoridades de este país con el resto del gobierno y el extranjero, a controlar el flujo de la información y posteriormente para que esto juegue en la balanza del conflicto armado. Esto, por ejemplo, es muy, muy importante precisamente cuando uno piensa en la guerra de Ucrania y cuando trata de entender por qué Vladimir Putin hizo una acción tan irracional. Yo creo que él pensaba que iba a ser una experiencia semejante. La parte de esta invasión no duró más de un mes, 2 meses, etcétera, y fue una operación sumamente exitosa para el país, que muy contrario a lo que se vio en Ucrania, donde pues, la invasión ya lleva más de un año y el país ya no sabe cómo salir de ese conflicto bien airado y que, bueno, se ha convertido en un catalizador muy, muy fuerte de su desprestigio internacional. Precisamente en Estonia se va a crear un centro cooperativo de ciberdefensa de excelencia y en el ámbito concreto para crear estos análisis vinculados a qué efectos puede tener un ciberataque a un Estado-nación. Le recomiendo revisar su biblioteca, donde se ven estos enfoques de estrategia, estos enfoques también de análisis de riesgo y también cómo se pueden entender los efectos de un ciberataque de estas características. También tienen una conferencia anual vinculada a la parte concreta de análisis de ciberseguridad con afectación a la seguridad nacional y a la seguridad internacional. Y aquí empieza a verse que los países tienen que desarrollar ciertas nociones para poder enfrentar un ataque vinculado a la parte de el nivel gubernamental y para poder resguardar la parte concreta de la seguridad nacional. Tienen que tener una capacidad de disuasión, que son capacidades de reacción y defensa para que los adversarios eviten ejecutar acciones en su contra. Y incluso tienen que desarrollar la capacidad de poder hacer represalias en contra de un agresor que haga estas características. También tienen que tener ciberresiliencia, capacidad adaptativa a riesgos, amenazas y una mejora constante, porque saben que el tema de las amenazas del día cero, la parte de los nuevos malware, los nuevos esquemas de ciberataque, van surgiendo, se van actualizando. Por ahí tenemos la parte concreta del marco Mitre, donde diferentes esquemas de ciberataques se documentan, se analizan y se van metiendo en una biblioteca o en una base de datos para poder identificarlos, pero el parte concreta de estos ataques a gobierno, tenemos que entender que muchas veces no se puede tener información completa. ¿Por qué? Porque los países no los proporcionan, porque la parte concreta de la evidencia forense que puede quedar es eliminada, como en el caso de Wipper, o la parte concreta que a pesar de que se obtenga la información, puede ser peligroso. Decir qué efectos reales tuvo este ciberataque en el ámbito de la esfera de influencia de un gobierno. Para esto hay niveles de desarrollo de resiliencia y disuasión que van de un nivel parcial, que solamente está en recuperarse, a un nivel de riesgo informado, poder responder a un ataque, poder detectarlo, a un nivel de réplica para proteger y un nivel adaptativo, de poder neutralizar completamente un ciberataque. Esta es una clasificación, por ejemplo, de entender los niveles de amenazas que van desde un nivel 0, blanco, donde podemos ver que un ciberataque no tiene fundamento, consecuencias en el ámbito concreto de un país, hasta un nivel 5 de emergencia, en el cual es una amenaza inminente de gran escala a los servicios de infraestructura crítica, estabilidad del gobierno o la vida de las personas. Y todo esto se pondera con acciones observadas, qué efectos tiene, cómo se ve su presencia, qué llega a comprometer este ciberataque y cómo un Estado puede
prepararse para contener una agresión de esas características. También esto está muy, muy vinculado a algo que es importante entender, que se llama el ciclo de vida de un ciberataque. Los ciberataques, que son a autoridades gubernamentales que buscan comprometer la seguridad nacional, tienen una fase de crear un arma y un esquema de operación muy, muy sofisticado, que es la parte de un reconocimiento, identificar un objetivo, tener la forma de querer saber qué se quiere extraer de él, crear un malware, un arma capaz de poder vulnerarla, entregarla y que llegue a su objetivo y empiece a ejecutar las acciones para las cuales fue diseñada. Precisamente esa acción se va a llamar en el ámbito concreto de lo que va a ser la parte de la explosión. Posteriormente, tiene que reaccionar el ámbito concreto de la autoridad gubernamental, controlar los riesgos, los objetivos, que no se afecte información de más, neutralizar, y para eso se tiene que ejecutar un plan de contención y posteriormente dar mantenimiento y recuperarse de esta agresión. Esto precisamente está muy, muy bien contextualizado para los países que son miembros de la OTAN, que entienden las capacidades de un ciberarma para poder vulnerar la seguridad nacional, y precisamente por eso estos países tienen políticas nacionales de ciberseguridad muy completas y bien resguardadas. Estos son los ejes, por ejemplo, que manejan las políticas de ciberseguridad de los países de la OTAN, que se agrupan a temas como el poder del Estado, el multilateralismo y la cooperación internacional, la vinculación y las alianzas estratégicas entre actores estatales y privados, entender que el ciberespacio es una trascendencia comercial, que ser un país que es una potencia de Internet da proyección global, y saber que hay dimensiones de ciberseguridad, que hay un tema civil, hay un tema militar, hay un tema nacional, y poder diferenciar los efectos de cada uno de estos. Vean, estas son definiciones de ciberseguridad que tienen diferentes países de esta alianza militar a nivel global, como Australia, como Canadá, como Alemania, y esto viene dentro de sus estrategias nacionales de ciberseguridad. Lo interesante de ver este ejercicio es que se puede ver que los países priorizan diferentes cosas. Por ejemplo, en un caso de gobierno como el de Australia, para ellos, por ejemplo, es más importante el tema de los derechos digitales, como el tema de la identidad, la privacidad, el ámbito concreto de tener un Internet seguro para la actividad económica. En el caso de Canadá, lo más importante es resguardar la parte concreta de los sistemas gubernamentales para la parte de la seguridad de las instituciones y los sistemas de gobierno. En Alemania se quiere priorizar el combate al cibercrimen. En el caso de Francia, Francia quiere ser una potencia en el ciberespacio. Hay una medición global que se llama el National Cyber Power Index, que es creada por el Belfer Center, que habla que hay 5 potencias globales de la ciberseguridad, que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido e Israel. Y precisamente Francia no está ahí, y eso va muy abocado a que este país, gran parte de su política nacional, la oriente para poder consolidarse como un miembro de este selecto grupo de naciones que tienen este carácter. Países Bajos es un país que da prioridad a la seguridad, a la parte de la sociedad digital, los derechos, la integridad de los derechos humanos de quinta generación en el ámbito del Internet y del ciberespacio. Reino Unido quiere combatir el cibercrimen para crear entornos seguros para los negocios, y Estados Unidos pues tiene estrategias globales de ciberseguridad muy integrales, muy, muy completas. Incluso, por ejemplo, este año ha sorprendido al mundo porque está sacando estrategias sectorizadas, saca estrategias de infraestructura crítica, saca estrategias en el ámbito educativo y el mercado laboral, está sacando estrategias para el tema de inteligencia artificial, y ellos, por ejemplo, están superando, yendo más allá de la barrera de la estrategia general en materia de ciberseguridad, para enfocarse en áreas específicas y estratégicas. También, por ejemplo, tiene una estrategia en el ámbito de las redes 5G y el Big Data, que también muy pocos países tienen la parte de la especificidad para poder estructurar documentos vinculados a esas características. Y precisamente en el ámbito de esto, un caso muy representativo, muy, muy citado, va a ser Stuxnet. Vamos a hablar un poquito de él porque siempre es muy, muy un lugar común, como el tema de Estonia. Y bueno, se vincula a un arma cibernética que fue diseñada para afectar un sistema en específico. Esto que hacía Stuxnet quería afectar una central nuclear que estaba en
Irán. Y bueno, si recuerdan el ciclo de vida del ciberataque, se identifica el objetivo, la central nuclear, vamos a crear el arma que solamente puede vulnerar a esa central nuclear, que se va a llamar Stuxnet, que era un gusano que se disfrazó de un troyano de puerta trasera para poder llegar a afectar un sistema industrial, que era la parte de la empresa Siemens y que estaba encargado de la refinación de las bobinas de uranio. Stuxnet a mediados de 2011 empieza a ser detectado por las grandes empresas de ciberseguridad como Symantec, No32, Kaspersky. Empiezan a ver que existe, ya tienen la parte de una copia forense del virus. Pero lo importante es que no sabían para qué servía. Estas empresas dicen que cuando descubren un nuevo malware, ransomware, etcétera, etcétera, tardan de 1 a 2 semanas en entender su lenguaje de programación, cómo opera, cómo funciona, y posteriormente pueden crear una neutralización en las actualizaciones de virus que las personas están realizando. Sin embargo, este virus para ellos era incomprensible, era larguísimo, su código, no sabían cómo desglosarlo y se tardaron más de 6 meses en entender cómo funcionaba. Y bueno, empezaron a analizar las líneas de código, empezaron a hacer colaboraciones internacionales. Symantec, que es una empresa estadounidense, empezó a colaborar con Kaspersky, que es rusa. Empezaron a decir, mira, esto hace este virus, a ver, ¿tú qué puedes identificar? ¿Qué analizas? A ver, lee la línea del código, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas se quedan fascinados porque dicen, es un virus sumamente complejo. Es 6 veces más grande que un virus normal. Se conoce a detalle todas las fallas que tiene el sistema operativo de Windows. Y poder detectar una falla del sistema operativo de Windows es algo que se tarda muchísimo tiempo en hacerlos ciberdelincuentes. Aquí empieza lo sofisticado y lo interesante de este caso. ¿Quién va a saber mejor que nadie sus debilidades? Pues uno mismo. ¿Y quién va a saber todas las fallas o la parte de las carencias que puede tener un sistema de programación de una empresa tan famosa como puede ser Microsoft y su sistema operativo Windows? Pues la misma empresa. Entonces aquí ya se empieza a sospechar que quien desarrolló Stuxnet fue la misma Microsoft, porque Stuxnet se aprovechaba de 4 vulnerabilidades, 0 days, 4 exploits, y bueno, decían, ok, está muy, muy cañón que esta persona sepa todas las vulnerabilizaciones de este sistema operativo. Cuando un hacker llega a descubrir una vulnerabilidad de Windows, inmediatamente se va a la dark web, la darknet, y bueno, la subasta, la vende en el ámbito concreto de altísimos precios, porque es algo que no es usual. Posteriormente se dan cuenta que el sello está sellado por Realtek, el sello del software, que es el certificado que ayuda a correr todos los drivers y certificados de Windows, y aquí ya no hay duda. El virus fue hecho por esta empresa en colaboración probablemente con el gobierno de un país. Fue hecho por, bueno, se especula, nunca se ha podido saber de cierta manera concreta o algo que no lo asegure, se especula que fue hecho por Windows, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel. Y la forma en que llegaba a la parte de vulnerar sistemas informáticos era a través de pendrives, las famosas USBs. ¿Qué pasó con el ámbito concreto de esto? Ya se entendía, se sabe un poco más del malware, pero posiblemente en la línea del código se encontró que había una palabra que era Siemens CS7315. Y eso hacía alusión a lo que se conoce como un PLC. PLC es un Program Logic Controller, es la parte concreta de lo que es un brazo robótico, una infraestructura que funciona en el ámbito concreto con una programación muy sencilla que busca que un equipo físico haga cierta acción. Seguramente han visto una imagen donde se ve una planta de ensamblaje de autos, una planta de procesamiento de medicamentos, etcétera, etcétera, donde hay estos brazos electrónicos que se van haciendo apoyado en el ámbito del esquema de la operación industrial, pero lo que aquí hacía es que este virus afectaba el lenguaje de programación de un PLC, un brazo robótico que ayudaba a darle vueltas a la parte de las bobinas, y esto hizo que posteriormente el sistema de refinación de uranio, pues,
terminara por ser inoperable, las bobinas se rompieran y el programa nuclear se atrasara de una forma muy, muy severa. Vean la justificación con la cual ya está usando un ciberarma, con el cual ya se está usando el ámbito concreto de un virus para vulnerar una infraestructura física de un país y un proyecto que es un proyecto nacional. Era el proyecto de Irán de poder desarrollar o refinar uranio para posteriormente convertirlo en plutonio y, en algún sentido, llegar a ser una potencia nuclear. Los de la empresa Symantec y la parte concreta del tema de Kaspersky se dieron cuenta que Stocknex tenía como objetivo Irán porque era el país más con equipos, con el mayor número de equipos informáticos contaminados por el virus. Se dieron cuenta que ese modelo de las centrífugas precisamente estaba en la central nuclear de Natanz, Irán, y bueno, ahí se dieron cuenta que lo que muy probablemente pasó es que una persona viajó a Irán, metió en una USB, metió a través de una USB el virus en un computador, puede ser el computador de cualquier persona, de un estudiante universitario hasta un café de internet, etcétera, etcétera, y posteriormente ahí empezó un largo camino del virus hasta que alcanzó su objetivo y empezó a dañar esta infraestructura crítica. Por eso, por ejemplo, las grandes certificaciones, como el ámbito concreto de la ISO 27001 o 2, hablan de la seguridad de los dispositivos de acceso a equipos gubernamentales. Porque bueno, aquí la cuestión de lo que hizo este virus es que de las 3000 centrífugas que ayudaban a refinar el uranio, destruyó 1000. Y se dice que esto afectó aproximadamente en 5 años el desarrollo del programa nuclear de este país. Ralph Lachner, que es un consultor en materia de ciberseguridad, fue contratado para analizar este virus, analizar este incidente, hacer el reporte de forense cibernético para el país, y precisamente él dijo que esta arma, por la parte de su diseño, por la forma que operaba, fue diseñada por Microsoft, Estados Unidos e Israel. Y esto es interesante porque también empieza algo. Stocknex fue tan sofisticado y tan interesante que fascinó a los jóvenes programadores o a los jóvenes hackers, y posteriormente lo que ellos empezaron a hacer fue transformar Stocknex para poder afectar otro tipo de infraestructuras críticas, no necesariamente de Irán, pero de otros países. Y por ejemplo, ¿qué hacían? Cambiaban el lenguaje de programación, pero ya no querían afectar a la planta, a la central nuclear de Natanz, querían afectar a la parte de una red eléctrica en un país de Europa del Este, querían afectar a una planta de procesamiento de medicamentos, de un sector privado, etcétera, etcétera. Y precisamente esto hace que se empiece a hacer trascendental el análisis de riesgo. Esta es una matriz de análisis de riesgo que es muy importante. Es algo que también yo en algunas ocasiones, en algunos cursos vinculados a comprender la parte de los ataques o los ciberataques con un enfoque de amenaza al Estado-Nación, doy mucho para que las instituciones gubernamentales puedan ver qué probabilidad hay de que pase un ciberataque en esta institución y qué riesgos pueden pasarnos. Puede ser muy raro, puede ser probable, puede ser casi seguro. Y si pasa, ¿qué riesgos vamos a tener? ¿Van a ser moderados? ¿Van a ser catastróficos? Y en base a esto, a poder delimitar esos riesgos, se tiene que hacer residual el riesgo, poder reducir sus efectos. Aquí, por ejemplo, podríamos ver un análisis de Stocknex. Vemos que hay un riesgo de cultura organizacional, un riesgo en el ámbito de los recursos humanos, un riesgo en el ámbito concreto de los sistemas de información, y ahí se empieza a ver cuáles son los principales sistemas vulnerables. Aquí eran los PLCs que daban funcionamiento a las centrífugas. El software, si era afectado, iba a inmediatamente tener un impacto directo en la infraestructura crítica. ¿Qué pasó? Es un riesgo alto, dañó más de 1000 centrífugas, pero si se hubieran hecho ciertos controles, se hubiera podido contener de una forma más efectiva. Por ejemplo, controles y protocolos para evitar accesos de USBs o dispositivos externos, hubiera reducido la capacidad de llegar a esto, contratación de antivirus de vanguardia, capaz de identificar virus y ataques de día cero, monitoreo diario sobre el buen funcionamiento de las centrífugas, también hubiera sido algo efectivo y ahí el riesgo se hubiera hecho más
residual. Otro caso donde podemos hablar de esto es el tema, por ejemplo, de SolarWinds. Este es un ataque que se da en el año 2021. Acá hay un error en la parte de la diapositiva, pero que fue a través de la plataforma Oracle, del servicio de esta empresa SolarWinds, que sirve para administrar información de funcionarios de gobierno de empresas privadas y que también tenía como clientes a 5 departamentos de Estado del gobierno de los Estados Unidos y a gran cantidad de las grandes empresas más importantes de este país. Las 250 empresas más importantes de Estados Unidos que están dentro de la lista Forbes de las empresas más grandes del mundo tienen contratado el servicio de SolarWinds y administran o funcionan con el sistema de Oracle. Y aquí podemos ver, podemos analizar riesgos. Son riesgos de infraestructura nacional crítica, son riesgos de imagen, son riesgos de mercado, son riesgos de gobernabilidad, de cumplimiento. Podemos ver las probabilidades, podemos otras ponderarlas. Es probable, es casi seguro, sea un impacto mayor, un impacto moderado, etcétera, etcétera. Y ya podemos empezar a hacer nuestra matriz para poder crear nuestras respuestas, para poder empezar a ver qué controles podemos hacer para evitar que esos riesgos altos que pueden dañar la gobernabilidad, la imagen institucional, etcétera, etcétera, puedan llegar a afectar al ámbito de de una institución gubernamental. Y aquí vemos cómo esto también nos ayuda a reducir el mapa de riesgo y crear los controles efectivos a la parte de contenerlos y poder calibrar, analizar qué impacto tendría un incidente para la seguridad nacional, para la imagen institucional, para la gobernabilidad dentro de una institución de gobierno. Tenía otro caso, pero prefiero acabar acá para poder tener un intercambio de preguntas y respuestas con ustedes. Aquí la parte del festival me ayudó a hacer esta slide para también invitarlos a la siguiente presentación del ingeniero Jesús García Correo. Y bueno, de mi parte es todo, Cintia, y podemos hacer este intercambio de preguntas con los asistentes. Muchas gracias. Súper bien, Juan Manuel, pues muy, muy interesante. Estoy segura que a todos nuestros, todas las personas que nos están siguiendo no tenían idea de todo lo que nos has contado el día de hoy. Y ya tenemos preguntas que vamos a generar aquí una interacción bastante interesante. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la primera para ir calentando motores? La primera pregunta nos dice así: como ciudadano de a pie, ¿cómo podemos exigir a las instituciones públicas que cuiden nuestra información y que los sistemas públicos sean seguros y accesibles para todos? ¿Tú qué opinas? Ok, es una pregunta Viene con interesante, jiribilla, ¿eh? muy polémica. Se tiene que crear una política nacional de protección de datos que en el ámbito, cuando analizamos la política que tiene México, es una política muy eficiente, pero creo que en el ámbito incluso de los debates vinculados a esta esfera, que también compete a la ciberseguridad, ha habido un rezago muy importante en el ámbito de crear controles, de crear el ámbito concreto. Incluso no sabría cuál sería la figura más óptima, porque es un dilema muy importante. Una sanción a una institución que fue víctima de una brecha de información no es la mejor alternativa. Pónganse a pensar. El INE, que es una de las instituciones que tiene mayor cantidad de brechas de información, que tiene de las bases más completas sobre datos de la población mexicana, y que esta base se ha filtrado en múltiples ocasiones. De hecho, si alguien se mete ahorita a la dark web, va a encontrar ahí la base del INE. Oye, pero qué bueno que se haga esta pregunta, una preguntotota. ¿Y si se filtró por parte del INE o fue a través de los partidos políticos? Y eso también es un tema, ¿no? O Algo sea, muy interesante. En realidad, justamente, como tú sabes, estas listas nominales que están como marcadas y que por ley se le tienen que dar acceso a los partidos políticos, en la práctica, pues se ha demostrado que más bien esas listas provienen de los partidos y no del INE. Entonces ahí estarías cruzando esta línea, ¿no? ¿Cómo ves? está interesante eso, y también pues porque en tiempos electorales, pues esas bases es con lo que trabajan las empresas de encuestas. O sea, alguien que se dedica a eso y quiere hacer la parte de una encuesta CAPI telefónica, accede a esa base, ya tiene un montón de números y puede echar a correr su muestra. Obviamente ellas nunca van a decir cómo lo obtuvieron, pero bueno, es un secreto al ámbito concreto de voces. Pero ¿qué pasa?
Si nosotros llegamos y lo que pasa con esa información es una perspectiva de derechos digitales, derechos humanos, es muy grave. Es muy, muy grave que esa información de la ciudadanía mexicana llegue a gran cantidad de población o a diferentes actores. Es algo muy, muy severo que ameritaría una sanción muy, muy fuerte. Cuando es una empresa privada, ahí no hay tanta problemática, pues porque el Estado lo puede sancionar, lo puede multar, y bueno, son ingresos a la parte gubernamental, pero cuando es el INE, si tú le pones una sanción económica a una institución de esas características, va a tener cada vez menos dinero para poder gestionar una política de protección de datos y ciberseguridad más eficiente. Y piensen en cualquier institución gubernamental, puede ser la Sedena, puede ser la Secretaría de Comunicaciones, etcétera, etcétera. En teoría se tendrá que aplicar un mecanismo de corrección, de evitar que esto pasara, pero todavía no hemos identificado cuál es el más adecuado. Si, por ejemplo, se hackean 6 terabytes de Sedena por un grupo hacktivista que se llama Guacamaya y tú reaccionas quitándole presupuesto o poniéndole una multa gubernamental, pues lo que vas a hacer es que vas a mermar las capacidades de la institución para poder mejorar sus esquemas de ciberseguridad. Ahí tenemos un debate muy, muy fuerte. ¿Cómo pueden fortalecer las capacidades? ¿Cómo podemos hacerlo? Es un tema que no se discutió del todo. Estados Unidos, que tiene una política de protección de datos muy, muy robusta, que incluso está sectorizada. Hay protección de datos en licencias automovilísticas, protección de datos en empresas de software, protección de datos en el sistema financiero y bancario. No encontré una respuesta. Y por ejemplo, cuando vemos el tema, Yahoo, que es la empresa que más ha perdido en el ámbito concreto de brechas de información, extracción de datos, ha perdido 44 millones de dólares en pérdidas económicas. No puede ser, no es sancionada directamente con el gobierno, ¿no? Porque una de las características también puede incluso dañar o afectar a esta industria que también proporciona gran cantidad de trabajos, que dinamiza la economía, etcétera, etcétera, en el ámbito nacional. Entonces es un debate muy, muy severo. Las políticas de protección de datos en estos países, y al menos en lo que puedo decir que América del Norte, son muy, muy robustas. Pero el tema también nos enfrentamos a diferentes características. La ley es buena, pero la parte de su implementación no es del todo eficiente. Lo que nos comentaba Cintia, hay gente dentro de las instituciones que filtran la información. Puedes tener las mejores ISOs, puedes tener el marco NIS, puedes tener el estándar más robusto de ciberseguridad y puedes tener la parte concreta de la ley o el marco legal más mejor estructurado, pero si una persona entiende la trascendencia de esos datos, un día los agarra y se pone a hacer o pone una consultora para elecciones y utiliza y explora esa información, pues ya se fue todo al traste. Es un dilema ético también del todo. Entonces, pues yo más que nada diría que es concientizar, crear esta higiene cibernética, crear esta importancia sobre lo que es la información y la información personal de los ciudadanos, y más que nada promover la parte concreta de una figura de esta higiene colectiva cibernética para poder defender y resguardar la información. Sí, y bueno, como ya saben seguramente en nuestro auditorio, pues la ley enfocada a sujetos obligados no sanciona a las autoridades, sanciona a las personas físicas, o sea, a los funcionarios públicos implicados en una vulneración de seguridad. Vamos con la siguiente pregunta, ¿qué te parece? La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué el gobierno no obliga a las organizaciones públicas y privadas a que notifiquen cuando son víctimas de un incidente de ciberseguridad, ya que solo nos enteramos cuando alguien más lo publica en una red social o en un periodicazo? Y bueno, ya sabemos que la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de Datos Obligados, pues sí obliga a las instituciones públicas a que hagan esta notificación. Pero tú, ¿por qué crees que no lo hacen, Juan Manuel? Bueno, en el ámbito del sector gubernamental cada vez ya tiene que ser una práctica dentro de la parte de la sector de la administración pública. Ya está hay un protocolo homologado en materia de ciberincidentes que hemos visto que operó muy, muy fuerte con el incidente cibernético que tuvo la Secretaría de Comunicación y Transportes este año. De hecho, la política de comunicación que ellos manejaron a mí me encantó, porque cómo fueron dando información al respecto a través de sus cuentas institucionales fue algo que no hicieron otras instituciones, no vamos a decir cuáles, tal vez sí sufrieron ataques más catastróficos, pero en el ámbito de las empresas también nos presentamos frente a un dilema muy, muy fuerte.
un actor privado cuando es víctima de un delito cibernético, no solamente es la parte de los costos económicos o la pérdida de la información, los respaldos o los servicios que van a tener que contratar para recuperar su información, sino va a haber un daño reputacional, va a haber un daño en el ámbito completo de la confianza de los usuarios, de las personas que aquí en estos servicios trabajan con las compañías, sean grandes empresas, pueden repercutir directamente en sus valores, en bolsas de valores, etcétera, etcétera, acciones. Y por esto, pues gran cantidad de las empresas, si no se ven obligadas a decir que fueron víctimas de un ciberataque, pues no lo van a decir. ¿Por qué? Porque va de por medio todo este riesgo reputacional, ricos económicos, valor en bolsa de valores, confianza de los inversores, etcétera, etcétera. Y sí pasa muchísimo. La cifra negra, entendiendo un ataque cibernético, es mucho más compleja que la cifra negra de un delito tradicional. Piensen, un asalto en transporte público. Asaltan a 40 personas, solamente 2 van a ir a la delegación a decir que fueron víctimas del asalto. Un delito cibernético. Asaltan a 500 personas, 2 van a decir que fueron víctimas de eso. Hay un factor incluso psicológico, emocional. La gente se siente avergonzada, la gente se siente sobajada por haber sido víctima de un delito de estas características. Y en el marco de las empresas, yo conozco unas personas que ofertan soluciones de ciberseguridad y siempre les digo, oye, ¿y la gente judicializa? Y me dicen 2 cosas. Bueno, lo primero dicen, primero no tienen estándares, no tienen la parte de protocolos de contención de ciberataques, nos hablan cuando ya tienen el agua hasta el cuello, cuando ya se dieron cuenta que ya no pueden hacer otra cosa. Y tercero, cuando les preguntamos, ¿vas a judicializar, vas a denunciar el delito? Ellos siempre dicen, no. Y dicen que no por la parte concreta de estos riesgos económicos, de la imagen de la empresa, etcétera, etcétera, que pueden dar implícitos en este acto. Entender, manejar cifras de delitos cibernéticos es algo muy, muy sensible, porque no nos reflejan un panorama real. Yo he tratado de abordar un poco esto y digo, la cifra negra en el ámbito de los delitos cibernéticos es mucho más compleja que la de los delitos tradicionales. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, ahí va la tercera pregunta, justamente es, ¿cómo estamos en México en temas regulatorios? Y aquí este es un gran debate, te voy a decir por qué. Mira, como tú sabes, se ha manejado esta noción de que existe la necesidad absoluta de que en este momento ya exista una ley de ciberseguridad, ¿no? Porque sin eso no podemos hacer nada. Entonces, aquí tenemos para esta pregunta, creo que 2 respuestas. En primera, como cuál es el marco actual, o cómo lo ves tú, qué es lo que tú conoces. Y la segunda sería, si tú consideras con toda tu experiencia, si en realidad todo esto depende, digamos, o mejorar en el nivel de ciberseguridad que tenemos en México, depende de que exista o no una ley. ¿Tú qué opinas? Por ejemplo, cuando vemos las políticas de ciberseguridad y vayamos a nuestros vecinos más cercanos, que son Estados Unidos y Canadá, vemos que son políticas integrales. O sea, nos hablan de diferentes temas, nos hablan de infraestructura crítica como nos hablan de derechos humanos, nos hablan de protección de datos como nos hablan de combate al cibercrimen, nos hablan de identificación electrónica y confianza en servicios, así como nos pueden hablar de desarrollo de programas de educación, etcétera, etcétera, capacidades técnicas, higiene cibernética, cultura de ciberseguridad, y tienen una visión más holística. En el ámbito concreto de nuestro país, no piensen que estamos completamente desfavorecidos porque tenemos políticas sectorizadas relacionadas a la ciberseguridad que son muy completas o son medianamente robustas. La política de protección de datos del país es buena y es buena en el ámbito de un comparativo internacional, incluso con un país como Estados Unidos o Canadá. La política de cibercrimen igual tiene mecanismos eficientes. Tenemos artículos en el Código Penal que ya categorizan al menos 10 diferentes tipos de ciberdelitos. Tenemos una unidad en la Fiscalía, ya sea para la parte de la jurisdicción a nivel nacional y para compartir información con agencias globales como Interpol, que existe. Tenemos una unidad de forense cibernético muy sofisticada, que es la Policía Científica dentro de la Guardia Nacional. O sea, sí hay cosas que funcionan. ¿Cuál sería la principal cuestión de la que adolece México? Que no ha llegado a ser un tema trascendental y que no ha sido consciente el liderazgo del gobierno, principalmente hablando
con todas las CIS, todos los puntos sobre las CIS del Poder Ejecutivo. Y lamentablemente en América Latina, si no es un tema al que le dé prioridad el máximo líder y decisor de política en este país, que es el presidente de la República, no se va a poder avanzar en una política integral en materia de ciberseguridad. Otra cosa, tenemos, lo hemos discutido en muchos lados, dicen que son 16, otros que son 18, otros que son 15 iniciativas en materia de seguridad. Yo conté 16, en un análisis que estaba ahí como que documentando, pero si ven las leyes también son un tanto acotadas, son limitadas. Todas hablan de seguridad nacional y cibercrimen o delitos cibernéticos, que es un tema que a mí me fascina, que es un tema que yo abordo, pero son muy débiles en temas de derechos digitales, son muy débiles en temas de protección de datos. Casi no hablan nada de infraestructuras críticas. Y bueno, digo, infraestructuras críticas a lo mejor necesita su ley aparte, porque es un tema tan extenso, tan complejo, pero sí tiene que ir de la mano en el ámbito concreto de la materia de ciberseguridad. El panorama mío es que las leyes, este sexenio no va a haber ley de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya tenemos esas 16 iniciativas y ninguna pasó en otro momento estratégico del sexenio que fue mucho más ventajoso. Un punto donde pudo haber sido trascendental una ley de ciberseguridad, Guacamaya Leaks en septiembre de 2022, si se creaba, ahí sí había un auge muy, muy fuerte. Fue desaprovechado, se perdió, el mismo presidente minimizó la complejidad de un ataque de esas características, entonces si con eso no va a pasar ahorita, y no va a pasar porque nos adelantaron las elecciones, y porque tampoco nos conviene, es un gobierno que va de salida. Casi todas las políticas que se quieran encaminar en este año de gobierno y lo que sigue, van a ser completamente olvidadas por el próximo presidente del país. Si una ley de ciberseguridad se crea en este momento, va a ser lo mismo que pasó con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del año 2017, que fue creada en colaboración con la OEA, era un documento pues medianamente bien estructurado, pero que cambia el gobierno y pues ni siquiera se publica en el Diario Oficial de la Federación y nadie le hizo caso, y bueno, ahí lo tenemos para padre porque es un PDF que podemos leer, podemos decir en un indicador internacional que México tuvo una estrategia, pues una estrategia que nunca se instrumentó, que ni siquiera se volvió parte del aparato de gobierno porque no se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Perfecto. Oye, tenemos aquí otras preguntitas. Una dice justamente que si tú consideras que el gobierno debe ser responsable de generar campañas de conciencia y educación sobre ciberseguridad a los ciudadanos, que está más o menos sencilla. Entonces, si quieres contestarla y ahorita vamos con la otra. Pues yo creo que es más que obvio que sí el gobierno Ajá, puede tener exacto. parte. Es algo que se promueve, que es muy, muy importante. Algo que sí podemos festejar es que ha habido sesiones de Parlamento abierto en el ámbito concreto de las dos cámaras del Congreso y que ha hecho un acto democratizador en esto. Hay iniciativas globales como el ámbito concreto que es el mes de la ciberseguridad. La Guardia Nacional tiene su semana de ciberseguridad vinculada a esta fecha, que es en octubre en el ámbito concreto de los Estados Unidos. Y podemos decir que sí, es muy, muy trascendental, importante que el gobierno lo promueva. Hay iniciativas en materia legislativa, de esas 16, donde se quiere hacer que se cree un día de la ciberseguridad. Y precisamente esto también va vinculado a promover a través del gobierno esta cultura. Hemos visto que hay una estrategia muy medianamente bien estructurada, no sé si se puede calificar como exitosa, por ejemplo, contra la parte del consumo de drogas actualmente derivada por la crisis del fentanilo, que está echando a andar la Secretaría de Salud, pero algo así, un instrumento de esas características, sí lo podría hacer el gobierno y por supuesto que es una alternativa fabulosa, algo en lo cual puede tener incidencia y algo que debería materializarse. Ok. Pues sí, de hecho, como ya comentábamos, pues como tú también sabes, ya tenemos institucionalizada por parte de la Policía Federal, de la entonces Policía Federal y ahora Guardia Nacional esta semana, ¿no? Que se hace cada año de la ciberseguridad en conjunto con otros organismos, como IFT, el INAI, el propio Festival de Ciberseguridad, etcétera. Mira, te voy a fusionar estas dos que están muy interesantes porque al final tocan el mismo tema, ¿no? Por ahí, Gabriel Fournier, y también tenemos una pregunta de redes sociales, básicamente nos dicen, a ver, ahí te va, la voy a tratar de fusionar. Si a Sedena
lo pudieron hackear, ¿no? ¿Qué tan vulnerables son nuestros sistemas, ¿no? Y entonces justamente Gabriel nos pregunta, en caso de la operación y control y funcionamiento de datos, etcétera, ¿sabes el riesgo de vulnerabilidad que se tiene en este momento y qué se está haciendo? Porque creo que al final, mira, el sentimiento que nos dejó a todos los ciudadanos mexicanos es, si a la máxima autoridad en materia de defensa que tenemos en el país la lograron hackear, pues todos los demás estamos en el hoyo, ¿no? ¿O tú qué opinas de eso? Bueno, cuando hablamos del tema de Sedena, estamos hablando de Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una institución que compete de la esfera más completa que nadie de los temas de seguridad nacional. Cuando hablamos de seguridad nacional, también nos metemos con un cierto tipo de información que no necesariamente es de acceso público. Hay una categoría que se llama información reservada o información clasificada. Y en el ámbito de fechas recientes ha habido muchas polémicas porque bajo esta efigie se ha vuelto cada vez más complejo, problemático y polémico ver qué es información reservada, ver qué es información clasificada y ver cómo la Sedena podría argumentar esta justificación técnica en el ámbito de mostrar cierta evidencia. En el caso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han sido víctimas de innumerables ciberincidentes. No creo que se tenga que dar al ámbito concreto de una presentación con todos los más mínimos detalles de cómo fueron víctimas y qué costos tuvo en el ámbito de la información que maneja esa institución. Se tiene que hacer una declaración pública, se puede presentar un informe ejecutivo, pero más que nada, porque si se abre completamente esta visión a la parte de la esfera pública, incluso puede ser un elemento que puede vulnerar y que puede afectar de forma muy, muy severa las capacidades técnicas y reputacionales de la institución. En el tema de Sedena, lo que ha pasado es que no han tenido o no han dado una explicación en el ámbito concreto de realmente cómo aconteció este incidente cibernético. Una práctica democrática que hubo en otras naciones, como fue el caso de Chile, que también sus fuerzas armadas fueron víctimas de un ataque de esas características. Los militares fueron a declarar al Congreso de Chile y dieron un informe ejecutivo de qué había pasado. Y es un control democrático, es un control republicano de un buen sistema de gobernabilidad que augura que se hizo una forma, al menos para rendir cuentas ante la parte concreta de la opinión pública nacional. En México no pasó así, no fue la parte de quien se le adjudicó esa declaración, fue la secretaria Rosa Isela, de Seguridad Pública, y bueno, no hubo mucha participación real del ámbito concreto de los dirigentes de estas instituciones. Entonces, aquí lo que tendríamos que valorar es que en el ámbito concreto de estas dos instituciones, de la Fuerza Armada de México, tienen muy buenas capacidades técnicas, tienen unidades vinculadas completamente al tema de la ciberseguridad. Tenemos el Centro de Operaciones Cibernéticas en la Sedena, tenemos la parte de el Cybercom y la parte de la Coordinadora General del Ciberespacio en la CEMAR, que tienen expertos técnicos de gran vanguardia, pero que debemos entender que no necesariamente un incidente nos demuestra que ya está todo perdido. Un incidente no es la parte concreta de que si ya fuimos víctima de esto, como dicen, lo peor está por venir, como dice la Biblia, vendrán cosas peores. En el caso de Estados Unidos, los incidentes más grandes han sido los eslabones instrumentarios para mejorar su política de ciberseguridad. Wikileaks fue algo que mejoró mucho los controles de ciberseguridad. El tema de Snowden fue uno de los paragones más fuertes para robustecer la política nacional de ciberseguridad, los controles internos de las instituciones más estratégicas, y esa área de oportunidad muchas veces como que la vemos distante, como que ya solamente agachamos la cabeza, como decimos, ya va a venir lo peor, ya se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Ya en cualquier momento van a hackear hasta nuestra licuadora y va a empezar el fin del mundo, pero esa visión del análisis de riesgo y de la resiliencia tampoco está considerada e identificada del todo. Justo, que hasta ahorita en realidad es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Porque la verdad es que no hay, o sea, no hay manera de decir, vamos a estar 100% seguros. O sea, aunque aplicaras las políticas, más, digamos, pues, seguras, no quiero utilizar la palabra para no redundar, pero aunque tuvieras una política así prístina y una implementación correcta y el presupuesto,
pues nadie está 100% seguro. Entonces, justo como que los gobiernos a nivel internacional y todas las organizaciones se están enfocando a la ciberresiliencia, ¿no? O sea, cómo seguir operando o recuperar la operación lo más pronto posible después de un ciberataque. Pues bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Aquí ya abordamos las que se hicieron directamente en nuestro panel de preguntas y respuestas. Ah, no, todavía tenemos por aquí algunas. ¿Tienes tiempo para un par más? Sí, sí, adelante. Cintia, por favor. Bueno, rápidamente nos preguntan si de casualidad, si puedes repetir la lista de países que son potencias cibernéticas, que por ahí recuerdo que era Rusia, China y algunos más. Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Israel. Perfecto. Si tienes el dato de las pérdidas monetarias de ciberataques. Pues hay varias encuestas, varias consultoras internacionales, pero no habría un dato real, no se podría dar. Iba muy vinculado al dilema que dijimos de la cifra negra, y ahí pues hasta parece como que subasta de Nostradamus, a los que quieren jugar a saber quién da más, quién da menos. Claro, Así. exacto. Como tú dices, hay un montón, seguramente la cifra es muchísimo mayor de lo que estamos estimando, ¿no? Oye, nos pregunta Alejandra rápido que si tú sabes qué método utilizaron en el ataque en México. Supongo que específicamente se refiere al de Guacamaya Leaks. No conozco a detalle, pero he escuchado algunas opiniones de expertos en reuniones Chatham House, no puedo decir quiénes son, que incluso puede haber sido una vulnerabilidad de ingeniería social o una vulnerabilidad en el ámbito concreto de ausencia de protocolos en materia de ciberseguridad, el típico de que llegas a un lugar y está la computadora y tiene el post-it con la contraseña y la clave de acceso al equipo de cómputo. Dicen que podría incluso ser una de esos ataques de características. Pero sobre eso hay una variable que a mí sí me ha gustado coquetear, no tengo pruebas ni una sola evidencia para considerarla, pero que va muy de la mano de lo que dice Cintia, el insider. ¿Cómo Wikileaks llegó a los 250,000 papeles del Departamento de Estado y información clasificada sobre la guerra en Irak y Medio Oriente por un insider, por una persona que era parte de la fuerza armada, Chelsea Manning? Y esa es una de las hipótesis más interesantes que yo siempre he manejado, pero que pues es un tema tabú. O sea, discutir eso con este tipo de actores es algo como que no, como es que pudo haber pasado eso, tal. Pero es una de las nociones más interesantes que yo considero pudo haber pasado. Sí, es como las chupadas que hay que darle al chiclocentro de la Tootsie Pop, ¿no? Quizás nunca sepamos eso. Ese dato nadie lo sabe. Oye, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a todas las personas que se nos unieron a esta gran plática y nos vamos a ver el jueves siguiente con otra participación. De verdad te agradecemos muchísimo, Juan Manuel, tu tiempo y qué bueno que nos ilustraste acerca de todo esto que has estado investigando en los últimos años. Te deseo una excelente tarde y también gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos en el siguiente panel. Muchas gracias. Un saludo. Ahí un alumno mío, Marco Antonio Ramírez. Ojalá estando por ahí. Un gusto y siempre es un placer estar con ustedes, Cintia. Saludos, Marco. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. La plataforma de colaboración y difusión más relevante en Latinoamérica, con voces de reconocidos expertos en los distintos temas que rodean a la seguridad en línea. Un evento que reunirá a una audiencia de más de 600,000 personas y 60 organizaciones en importantes conferencias, paneles, entrevistas, talleres y mucho más en los meses de junio a octubre de 2023. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, promovemos y elevamos el nivel de conciencia y conocimiento sobre el aprovechamiento de las plataformas digitales de forma segura, con valores como educación, colaboración, innovación, inclusión y diversidad.
logrando generar contenidos y conversaciones de suma importancia para usuarios finales de todas las edades, condiciones físicas, nivel socioeconómico y comunidades, instituciones educativas, así como para pequeñas, medianas empresas y organizaciones públicas. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, te estamos buscando para formar parte de nosotros, participar y contribuir a la construcción de un ecosistema digital seguro y confiable, porque la seguridad es un asunto de todos. Participa como conferencista, vocero, embajador, anfitrión de sede, patrocinador y miembro del comité. No lo pienses más y únete para ser parte fundamental del gran impacto social que tiene el Festival de Ciberseguridad para América Latina. Más información en festivalciberlatam.org o contáctanos en comunicación@festivalciberlatam.org. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises.